Esa joven que acaba de sumergirse en el agua se llama Natalia. Cuando estaba en 8º grado, aprendió lengua de señas para poderse comunicar con su vecina. A Natalia le gusta salir a pasear en su bici. Lee poesía y cuentos infantiles bajo los árboles. Los cuentos infantiles la hacen reflexionar frente a la vida. Aquí tienes un pedazo de pastel y una botella. Le encantan los juegos de mesa, en especial el ajedrez. Una vez por semana, como mínimo, Natalia visita el pequeño teatro de Medellín. A esta ciudad, en la que vive hace casi 2 años, se trajo sus colecciones de piedras, velas y corchos. Si mal no recuerdo, viajar es una de sus pasiones. Me encanta viajar. Natalia, que le gusta nadar desde que era niña, salir a recorrer la ciudad en bici, leer bajo los árboles, los juegos de mesa, ir a teatro semanalmente y coleccionar piedras, velas y corchos, viajará a un municipio colombiano que no conoce, Plato Magdalena. Me dijeron que íbamos a viajar y entonces estoy así, nerviosísima. Sé como dónde es, no sé si es frío, si es caliente, a dónde ir a llegar, qué personas voy a conocer, porque es otra de las cosas que más me encantan, como conocer personas. Entonces sé que voy a tener que estar relacionada con investigadores, entonces estoy con esa ansiedad de ¿qué voy a aportar yo y qué me van a aportar ellos? Allí conocerá a un grupo de investigadores del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que están trabajando en la elaboración de los mapas de zonas amenazadas por inundaciones en el territorio colombiano. En el grupo del posgrado en recursos hidráulicos nosotros siempre hemos trabajado el tema de amenazas naturales, el tema de inundaciones, de deslizamientos. Entonces, cuando el IDAM nos llamó y nos dijo que estaba interesado en que trabajáramos en una metodología para zonificación de inundaciones, a nosotros pues nos cayó como anillo al dedo el proyecto. ¿De dónde fue que los llamaron? ¿Y de qué? El IDEAM es el instituto adscrito al Ministerio de Medio Ambiente que se encarga de todo el tema hidrológico y meteorológico en este país. Hablar de hidrología y de meteorología en este país pasa por hablar de inundaciones, de deslizamientos, de ríos, de lo que sucede. Ellos son los encargados, por ejemplo, del Estudio Nacional del Agua y se encargan de todos los temas que tienen que ver con el agua básicamente en este país. El IDAM, ¿qué quería? Tener un mapa donde le pudiera mostrar a los municipios dónde se inundaban. ¿Para qué? Para que con esa información pudieran hacer ordenamiento territorial. Si yo sé cuáles son mis zonas inundables para un periodo de retorno de 20 años, tiene sentido, por ejemplo, que desarrolle infraestructura ahí, que yo sé que al menos una vez en 20 años se va a inundar y se va a volver nada. Entonces le dice al municipio, si usted quiere hacer un barrio nuevo, ¿qué sentido tiene que lo haga en una zona inundable? Hágalo en una zona que usted esté más tranquilo, que si se inunda una vez cada 500 años, entonces es bastante improbable que a esa gente le toque. Aquí a 4 cuadras. ¿A 4 cuadras? A mano izquierda. Cuando nos referimos a un periodo de retorno de 500 años, hablamos de que ese fenómeno que estamos estudiando puede ocurrir en cualquier momento durante ese periodo de 500 años. El primer día, el del medio, el último. Buenas tardes. Hola, qué pena, ¿tú me podrías explicar? Natalia busca a los investigadores que llevan varios días trabajando arduamente en el levantamiento de los datos. ¡Sí! ¡Ya encontró a uno! Él es Juan David. Natalia, entonces vamos a hacer un levantamiento batimétrico del río. ¿Batimétrico? ¿Qué es eso? Es simplemente encontrar la geometría que tiene el fondo del cauce. Vamos para el río Magdalena y vamos a acceder a él a través de un caño. Intenta poner un pie acá arriba. Yo asocio la palabra inundación como algo que llega al tope, que ya está como a punto de regarse. Las inundaciones se producen por muchas causas, normalmente causas naturales, pero también pueden ser causas antrópicas. Yo no perdí sociales, espere, antrópicos. Antrópicos del trópico. Antrópico es todo lo que hace el ser humano, entonces desde lo que construimos, la basura que tiramos a las quebradas, la forma en que consumimos recursos, todo eso es antrópico.
traductor es un instrumento que nos va a servir para enviar unas señales que chocan contra el fondo del río y vuelve y recibe la señal. Entonces, él simplemente emite y recibe señales. Este es el GPS. Esta es una ecosonda, pero de mano. ¿Ecosonda? Ecosonda. Ecosonda. O sea, mide la profundidad. La ecosonda mide la profundidad. Desde acá estamos a 1,9 metros. Ah, qué genial. Este cableado que ves acá, todo es necesario para conectar los instrumentos a realmente lo que es la ecosonda. Esto es la ecosonda, esta caja. Él es el que realmente toma los datos del sonar, los procesa y nos da un dato para el computador. La diferencia de esta ecosonda con esta otra ecosonda es que esta no tengo forma de yo enlazar los datos con los de GPS. O sea, cada dato que yo tomo tendría que ubicarlo en el mapa. Mientras que esta automáticamente me está dando la localización en el mapa. Y esta ecosonda tiene mucha mayor precisión. Mira que esta te da también centímetros y esta te da solamente la primera décima. Hay dos tipos básicos de inundaciones, lentas y rápidas. Lentas, el nivel va subiendo despacito, centímetros al día. Eso ocurre cuando empieza a llover en la parte alta de la cuenca, empieza a llover y empieza a subir el nivel del río despacito. Entonces yo tengo tiempo de sacar mis cosas, yo empiezo a ver signos que el río está creciendo, entonces normalmente me puedo desplazar sin ningún peligro. Las inundaciones rápidas, a diferencia de las lentas, son o súbitas, son esas que no tienen aviso o difícilmente tienen algún aviso. ¿Qué problema tienen las lentas? Normalmente duran mucho tiempo, entonces pueden durar las zonas inundadas muchos días, en algunos casos meses. ¿Usted qué hace con la casa inundada varios meses? Eso empieza a deteriorar los materiales de la vivienda, entonces cuando llega, se va la inundación, la casa hay que demolerla porque quedó vuelta a nada por haber estado cubierta por agua tanto tiempo. Sigue las distintas capas en ese perfil de terreno. Entonces, Natalia, ¿qué nos presenta la pantalla? La pantalla nos presenta los datos que están tomando los instrumentos. Entonces, tenemos una parte donde nos presenta esos datos tabulares, o sea, los números. Y otra zona de la pantalla donde nos muestra esos datos gráficamente. Piénsalo de esta manera. Tú estás viendo esto en este momento plano, pero realmente el fondo, estamos por ejemplo en este momento a 6 metros. Allí en el medio está más o menos a 19 metros, 18 metros. En un punto más cercano a la otra orilla pueden estar a 5 metros. Entonces el fondo tiene una geometría. Eso es lo que estamos haciendo. Sabiendo cuál es la geometría. Los fondos que tiene. Sí, los distintos niveles de profundidad. Eddie, deberíamos llegar a esa punta y darnos la vuelta un poquito más para allá, para que cojamos una sección hacia este punto, que estamos todavía... Hacíamos el recorrido en zigzag porque el fondo del río no es regular. Entonces, hacer este trayecto en zigzag nos permitía tener una información más detallada. Las características principales que hay que considerar para poder determinar si una zona es inundable o no son a qué altura está el punto que yo quiero saber si es inundable o no con respecto al drenaje más cercano y cuál es el nivel del agua que puede alcanzar en caso de que se crezca ese río, cuál es ese nivel que puede alcanzar con respecto al sitio donde yo estoy parada. Entonces, cuando uno compara esas dos alturas, ¿dónde estoy parada yo? ¿Cuál es la altura en el terreno? Versus la altura del agua en el drenaje. Si la altura del agua en el drenaje es mayor que la altura donde yo estoy parada, yo voy a estar inundada. Si es menor, yo no me voy a inundar. El drenaje no es como de donde está la cocina y va el agua o, no sé, una tubería. No, eso no es un drenaje. Los drenajes son esas líneas azules que nosotros llamamos sobre los mapas que nos muestran por dónde corre agua permanentemente. Por ejemplo, piensen en una montañita, donde realmente se empieza a formar la corriente. Tengo que tener un área de drenaje, es decir, estoy recogiendo aguas de un área, aguas arriba de ese punto suficientes para que cuando se concentren ya formen un cauce permanente. Cuando estábamos en el río, tuve la oportunidad de conocer la Mira. Está debajo del puente de Plato y es como una regla muy grande que todo el tiempo está tomando las medidas del nivel del río. Las miras son esas reglas
de topografía, son unas reglas como en aluminio que tienen unas rayitas negras y rojas donde se miden centímetros. ¿Cuál es la importancia de las miras? La importancia radica en que podemos hacer análisis a partir de esos datos suministrados, de cuáles son los niveles probables que puede alcanzar una corriente de estas. Los datos necesarios para realizar esta zonificación de inundaciones requieren ese registro de los niveles en el río en alguna estación aguas arriba y ojalá otra aguas abajo, y de un modelo digital de elevación. ¿Qué es un modelo digital de elevación? Es una representación matricial, es decir, en forma de matriz del terreno. Yo cojo el terreno y lo vuelvo una cuadrícula, y cada cuadrito de esos es un píxel, y cada píxel de esos tiene un valor de la elevación del terreno. Seguramente ustedes se están preguntando lo mismo que yo. Y después de obtener todos estos datos, ¿qué sigue? Entonces nosotros creamos un modelo hidráulico y el modelo lo que arroja son unos mapas de inundación, o sea, hasta qué zonas llega la inundación en unas circunstancias dadas. Pero la validación, o sea, decir que eso es real, solamente se puede hacer a través de hechos históricos, o sea, que sí haya sucedido. Aquí tenemos un mapa del municipio de Plata y vamos a hacer un transecto. La idea del transecto es que recorramos distintos sectores del municipio y que don Humberto nos vaya explicando cómo ocurrieron las inundaciones que han afectado al municipio y a su vez eso cómo ha influenciado la comunidad, la historia local. Y las casitas que están marcadas de amarillo de otro color, ¿qué significa? Bueno, esto es una imagen satelital. Entonces sobre esta imagen pintamos de color amarillo las viviendas que tenemos que encuestar durante todos estos días. Están de amarillo para poderlas ubicar más fácil en el mapa y las elegimos de manera aleatoria. El sistema elige viviendas al azar ubicadas sobre la mancha de inundación. Entonces para nosotros la línea base es la inundación del 2010. Queremos saber si esa inundación del 2010 se produce cada 20, cada 40, cada 100 años. Eso es lo que estamos indagando e investigando. Este arroyo tiene el segundo, aquí das 1 metro, póngale uno a nivel del piso, póngale uno 30. Colombia es un país que está sujeto a muchos desastres naturales. O sea, nosotros aquí hay volcanes, aquí hay sismos, aquí hay tsunamis, aquí hay huracanes, aunque ustedes no lo crean, en la zona caribe hay huracanes y hay inundaciones. Las inundaciones son el desastre natural. Pues sí, eso está mal dicho hablar de desastres naturales porque los desastres no son naturales, pero es como la amenaza natural que más vidas ha cobrado en este país. Entonces, entenderlas es muy importante para este país. Ese conocimiento, a pesar de que aquí hay gente muy buena que tiene mucha capacidad técnica para hacerlo, es un conocimiento que apenas se está poniendo al servicio de la sociedad, en el sentido de que le estamos entregando mapas para que tomen decisiones. De la carretera para allá. ¿Dónde ha crecido el municipio? Hacia la parte noreste, o sea, hacia la salida para Difícil. Okay. Y de la carretera negra hacia allá, porque precisamente la parte esta allá se arruinó, fue precisamente por las crecientes. Todo esto por aquí se hundió. ¿Qué más, mija? ¿Cómo amaneciste? Si son aguas que son inundaciones lentas que hacen que las aguas se queden por meses mientras empiezan a bajar. Entonces imagínate los vectores de enfermedades que se producen cuando las aguas contaminadas mezcladas con las del río se mezclan y están ahí por meses. Y con un clima como este que es tan caliente, tan húmedo. La aplicación nos permite tomar puntos con el GPS pues, del celular, coordenadas de localización de donde nosotros queramos. También nos permite tomar fotografías y asociarle pues, unas coordenadas y hacer el transecto. Después, cuando nosotros terminemos de hacer el transecto, nos sale como dibujado todo el recorrido que hicimos. Aquí se da este fenómeno. Yo quiero que lleguemos ahí para que vean que ahí va el arroyo, que es el que se desborda e inunda esto. Esta es la carrera 9. Este es el arroyo.
Fíjense que aquí es la salida del arroyo que viene de allá. Entonces, cuando hay las crecientes grandes, el arroyo se desborda y hunde esa vaina. Pero la creciente, cuando Plato se hundió, allá donde estuvimos, no fue directamente por el arroyo. Fue porque se reventó el dique este de contención e inundó y se encontró con las aguas de Jenequén. Entonces ya saben, de aquí comenzaba el caño. Todo esto está seco ya. Todo esto se secó. Bueno, Natalia, ahora nos vamos a dirigir a realizar una de las encuestas. En esta encuesta vamos a utilizar dos aplicaciones gratuitas para los dispositivos Android. Uno de ellos es el GPS Essentials, que es el que nos va a permitir tomar la posición de la vivienda, reportar sus coordenadas y más adelante poder graficarlas en el mapa. Este tiene una ventaja muy grande y es que se pueden descargar los puntos y visualizarlos directamente en la aplicación gratuita Google Earth. El siguiente aplicativo es el ODK. El ODK es una especie de aplicación que nos permite llenar formularios con todas las preguntas que le vamos a hacer a la persona encuestada sobre el predio, sobre las inundaciones, sobre las afectaciones que tuvo durante las mismas y para nosotros procesar esa información y reportar la vulnerabilidad sobre directamente el mapa. ¿Cómo acceden ustedes a la información acerca de cuándo se va a inundar el pueblo? Veamos cómo le fue a Natalia encuestando a los habitantes de Plato Magdalena. Buenos días, mucho gusto, José Manuel Mojica Vélez. Y Natalia Baena López. José Barrio Olivera. Nosotros estamos realizando un levantamiento de cada uno de los predios. A las 3 de la mañana. Les avisó a las 3 de la mañana y usted pudo sacar todas sus exacto, y acá el agua llegó hasta las 5. De los adultos que residen en la vivienda, ¿cuántos trabajan? Únicamente. Solamente usted. Y el piso es cemento. ¿Cuántos años tiene usted? 76. Residencia propia. Yo le voy a hacer unas preguntas. ¿Su vivienda es propia? No, esta es una sobrina. O sea, que hoy está haciendo frío. Se está haciendo. ¿La familia o algunos de sus miembros permanecen en la vivienda durante las inundaciones o la familia evacúa totalmente? ¿Algún familiar suyo participa en alguna actividad social? Vamos a registrar entonces la posición de acuerdo al código. Natalia, ¿me ayudas, por favor? Listo. ¿Y alguna mujer en embarazo? Nada. Hace 2 años Colombia cuenta con un mapa de zonas inundables en escala 1 en 100.000 para un periodo de retorno de 20 años. ¿Escala 1 en 100.000? ¿Y eso qué quiere decir? La escala en un mapa es la relación entre la distancia en la vida real, en la Tierra, entre dos objetos, por ejemplo, y la distancia en el mapa entre esos dos mismos objetos. Esa es la relación entre esos dos valores. Escala 1 en 100.000, por ejemplo, es 1 milímetro en el mapa, son 100.000 milímetros en la realidad. 100.000 milímetros son 100 metros. Entonces es fácil hacer la relación. 1 en 25.000. 1 milímetro en el mapa son 25 metros en la realidad. Ya cualquier persona de cualquier institución pública o privada puede mirar si el desarrollo de infraestructura que quiere hacer está sujeto a una inundación o no y en consecuencia diseñarlo adecuadamente. Entonces, saber cada cuánto y cómo nos inundamos y hasta dónde, ya con eso uno puede hacer una cantidad de cosas. Pese a que los colombianos nos hemos enfrentado a importantes pérdidas económicas y humanas a raíz de la gran cantidad de inundaciones que se presentan en nuestro territorio, 600 eventos por año en promedio, en Colombia no contábamos con un mapa de zonas inundables. El grupo de investigación, posgrado en aprovechamiento en recursos hidráulicos del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se propuso determinar cuáles son las zonas amenazadas por inundaciones en el territorio colombiano, a escala nacional, regional y local. Su objetivo era probar que es posible realizar esta zonificación de amenaza por inundaciones a partir de un principio básico, calculando la diferencia de altura sobre el nivel del mar entre el terreno que está siendo analizado y el nivel del agua en el río más cercano a este. Anteriormente, Natalia escasamente hacía uso de los mapas para ubicarse. Este proyecto de investigación le permitió descubrir que existen mapas con fines diversos. Mapas que incluso le posibilitan a los habitantes de una comunidad tomar medidas de precaución y adaptación frente a fenómenos naturales como las inundaciones, que en países como el nuestro tienen un gran impacto. La idea de hoy
es poder compartir con el profesor Jaime Ignacio la información que recolectamos en el municipio de Plato en la salida de campo para que él nos pueda asesorar en cómo organizar la información, cómo interpretarla, cómo construir ese mapa de riesgo de inundaciones. En el computador vimos algunos mapas en diferentes escalas, unos con mejor detalle y otros con no tan buen detalle. En los mapas veíamos una mancha azulita que representaba las zonas inundables. Nosotros acá en la oficina tomamos las imágenes que nos presenta la comunidad y verificamos los niveles de inundación, identificando en las fachadas de las construcciones más o menos a qué altura llegaron. En el caso que tenemos... Esta investigación es muy importante, primero porque en los planes de ordenamiento territorial les ayuda a saber dónde deben y no deben construir. Y a la población también les ayuda mucho para buscar maneras preventivas a la hora de las inundaciones, ya que es un fenómeno natural que siempre se va a dar, entonces lo que se hace es buscar una adaptación. Sí, lo puede decir Carlos. Nosotros... Yo creo que tenemos que dejar de demonizar los ríos como los malos que nos dañan. No, el cuento no es alejarse de los ríos, eso es imposible. O sea, nosotros tenemos una relación intrínseca con los ríos de alta dependencia. Entonces el problema no es vivir al lado del río, el problema es entender que el río se inunda, que el río se crece y que ese río cuando se crece me puede afectar, entonces yo tengo que estar preparado. Si yo vivo al lado de un río y sé que ese río periódicamente sufre crecidas, entonces yo tengo que saber que mi casa tiene que estar elevada, por ejemplo, puedo ir al lado del río, pero más arriba, y estar dispuesta a que una vez cada tantos años se me inunde el sótano de la casa, por ejemplo. Entonces yo sé que en el sótano no voy a almacenar nada que para mí sea importante. Entonces, en la medida en que conocemos el comportamiento de nuestros ríos, nosotros podemos aprender a convivir con ellos.